Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Hola, buenas noches, bienvenidos. Profe, ¿le llegó mi mensaje con las tareas de las clases? Ya me fijo, Camila, que estoy acá preparando algunas cositas y ya me fijo los mensajes, ¿tá? Ah, ok, porque yo todavía no identifico a cada profesor y no sé si Ah, te lo mandé a vos o a otro. yo soy de sistemática, Ah, ah, ok. sistemática uno. Después está el que viene ahora, Pastor Salomón, es de Confesión de Fe de Westminster. Ah, Salomón, sí, entonces Sí. sí lo mandé bien. Entonces sí. Y mañana Rubens es Introducción a Filosofía, ¿tá? Ah, listo, listo. Ok, entonces sí, sí. Gracias. Por favor. Hola, pastor, Buenas noches, bienvenidos. Arsenio, ¿todo bien? Buenas noches, amados. Bien, para todos. ¿Qué pasó? Que no sé. Algo se perdió acá. El 3.2 acá, amigo. Y viene. Porque. Sí. Bien, estamos esperando. Ahí ya viene. Profesor, buenas noches, bienvenido. Hola hermanos, gracias y paz en el nombre de Jesucristo. Perfecto. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Pablo, Rafael, Hola, pastor, buenas noches. Buenas Eugenio, noches, ¿Todo ¿cómo bien? estás? bien, bien, Andrés y Marta también, ¿no? Están ahí. Johan, bien hermanos, entonces vamos a empezar nuestra clase y vamos a tener un tiempo de oración y pedirle a Dios que nos
de un tiempo bueno de estudio de su palabra y que su palabra pueda cambiar cada detalle de nuestra vida que necesita ser cambiado por Él y solamente en Él podemos tener este cambio. Y vamos a pedir entonces a Dios que nos bendiga de un modo especial. Yo le pido a Pastor a Rafael que nos lleve a Dios en una oración. Oramos, amados. Entonces, Señor, te alabamos y te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu amor para con nosotros, tu misericordia, Señor, derramada, Señor, a lo largo de este día sobre nosotros por tu gracia. Señor, que tu Gracias. nombre sea exaltado, Padre, en todo momento. Señor, nosotros queremos darte gracias porque podemos participar nuevamente, Señor, de esta clase. Gracias, Señor, por la vida, Señor, del profesor Salomón, Señor, que también nos guiará, Señor, a lo largo de estas horas, Señor, en la clase. Padre, guíanos, condúcenos a que podamos profundizar más, Señor, en el conocimiento de tu persona, en continuar creciendo, Señor, para tu gloria. Pero, Señor, llévalo, Señor, a la práctica, Señor. Crecer, Señor, en piedad, oh Dios. A no ser únicamente, Señor, hacer crecer, Señor, nuestro intelecto, sino también abundar, Señor, en buenas obras, Dios. Señor, perdona, Señor, nuestras fallas, nuestros pecados, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, buenas noches a todos. Que Dios os bendiga de un modo muy especial. Y les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 3. Romanos 3, verso 19 hasta el verso 26. Romanos 3, 19 hasta 26. Que nos habla la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque las obras de la ley, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Hasta ahí entonces la lectura. Tenemos entonces el elemento fundamental, hermanos, de nuestra fe, que tiene que ver con la gracia obrando en nuestras vidas, de un modo completo, de un modo eficaz, de un modo perfecto. Y como hablamos junto con Pablo en verso 28, nuestra conclusión es que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Justificados fuimos por la fe. Y ese término justificados es la palabra del rey, hablando que todo está pago, no hay ninguna deuda más.
y que ahora la justicia que no procede de nosotros, pero que viene de Cristo, es aplicada y efectiva en nuestras vidas de tal modo que ahora es una justicia nuestra. Por eso habla de justificados. Mira que hay la imputación de la justicia de Cristo sobre nuestra vida, y porque hay imputación de esa justicia, entonces nosotros somos declarados justos. Así en la declaración de Dios. No solamente una posibilidad, una realidad. No solamente un elemento que yo tengo y después puedo perder, porque Dios usa solamente esta palabra en nuestro favor, hablando, ahora eres justificado delante de mí. Él, que es el Dios santo y justo, nos declara justo por la sangre de Cristo Jesús que está sobre nosotros. Hermanos, acá una cosa fantástica, y porque todo que miramos tiene que ver con esta obra de Dios en nosotros. Cuando tratamos y estamos tratando del Ordo Salutis y vamos a mirar otros dos capítulos hoy que hablan de los elementos de la salvación, que hablan justo de esos elementos que son fundamentales de esta fe salvadora, estamos hablando de alguna cosa que no viene de nosotros mismos. Porque cuando hablamos de la gracia es una cosa que nosotros no merecemos, pero no solamente que no lo merecemos, es que no estamos buscando ni tampoco seríamos capaces de buscar. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como Pablo habla a los Efesios. Porque esa era nuestra condición. Y porque era nuestra condición, entonces nosotros ahora recibimos por gracia alguna cosa. Y alguna cosa no pequeña, porque recibimos la propia vida. Y porque recibimos la propia vida, también la fe viene justo ahí. Porque no teníamos fe suficiente para cambiar nuestra realidad. Estábamos muertos. Un muerto no cree en nada. Un muerto no puede nada. Un muerto está muerto. Está podrido. No tiene nada para producir sino olor de muerte, porque es lo que tiene en su propia condición. Por medio de la ley, la única cosa que viene es el conocimiento del pecado. Pero, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas en Jesucristo. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo, es para todos los que creen. Mira que hay una aplicación especial de esa justicia, no para todos los que creen, pero ¿quién son los que creen? Cristo habla en Juan capítulo 17, aquellos a quien el Padre le entregó. Ellos vienen a Cristo, no falta ningún. Y así entonces, hermanos, miramos que esta justicia, que no procede de nosotros, porque todos pecamos y destituidos estamos de la gloria de Dios, entonces somos justificados. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo. Y exactamente es el eje que nosotros tenemos en nuestra mirada sobre el tema de Ordo Salutis. Alguna cosa que viene del propio Dios, que obra en nuestra vida para gloria del propio Dios. Estamos hablando que no viene de nosotros, no está relacionada a nuestra fuerza, ni tampoco a nuestro deseo, ni tampoco a lo bueno que puedo hacer, o entonces la posibilidad de una aceptación después. No, hermanos, tiene que ver con la obra de Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, de nos amar con amor incondicional y de sermos elegidos por Él para su gloria según el buen consejo de su voluntad, reveladas a su tiempo en Cristo Jesús, y que cambia el corazón del muerto en vida, y ahora, porque tenemos vida, nosotros tenemos una respuesta, y es una respuesta coherente con ahora la vida que nosotros tenemos. Sí, Señor, reconozco el pecado, la justicia y el juicio del Señor.
Y esto es obra del Espíritu Santo en la vida de este que llamamos de redimido, este que fue alcanzado por la gracia. Por eso la justificación por medio de la fe. Pero también esta fe no la produce el hombre, sino que es un don de Dios. No viene de obras, pero esto proviene de Dios para que nadie pueda ponerse como que creído delante de Dios, Señor, yo puedo, porque yo creo ahora sí. No, no, Dios está hablando. Hasta mismo esta condición de fe que tienes ahora es una condición que viene de mi gracia. Hermanos, la gracia es algo tan fantástico en nuestra vida que debe cambiar cada aspecto o como Abraham Kuyper casi siempre utiliza, debe cambiar cada esfera de nuestra vida. Él no está hablando de un compartimiento como si fueran cajones que están ahí, pero está hablando de cada esfera donde vivimos y que una se entrelaza con la otra para que de algún modo estas esferas todas sean para gloria de Dios. Entonces, yo qué sé, a veces uno le gusta trabajar con madera, a mí me encanta. Entonces, cuando yo hago un mueble, tengo que hacerlo para gloria de Dios. ¿Cómo? Porque voy a poner ahí una frase, voy a poner ahí, Jesucristo es el Señor, y ahí entonces este mueble es para gloria de Dios. Hermanos, no necesariamente, yo puedo hasta hacer esto, pero es este mueble, la calidad de él. Cuando yo lo hago de modo justo, de modo verdadero, con buena técnica, con un buen aspecto, todo esto va a reflejar la gloria de Dios porque mi vida no solamente fue cambiada en mi espiritualidad, mi vida fue cambiada por completo. Entonces, si yo hago un alimento, una cena, o si yo cebo un mate, o si yo estoy trabajar con la internet en alguna cosa, estoy haciendo todo para la gloria de Dios, porque la gracia de Dios se reveló en mi vida y cambió toda mi realidad. Mira que es mucho más allá que solamente la soteriología solamente el elemento, el punto de la salvación. Porque esta fe y ahora vivir para la gloria de Dios tiene que ver con cada una de las esferas de mi vida. Mi relacionamiento, mi ministerio, obvio, pero también cómo yo hago la separación de la basura en mi casa. Sí, separar la basura que es de algún modo orgánica o no orgánica. Y esto hace parte del mandato de nosotros de cuidar y guardar de lo que Dios nos ha regalado. Hermanos, todo esto tiene que ver con este cambio que tenemos acá. Nosotros fuimos bendecidos con esa gracia, pero no solamente en términos de la salvación de nuestra alma, como se puede pensar, solamente en mi espiritualidad, sino que de modo completo. Y ahora nosotros fuimos justificados por Dios para declarar la justicia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros no solo declaramos la justicia de Dios en nuestra fe, pero en todos los aspectos de nuestra vida nosotros declaramos justicia de Dios. Así que el creyente es responsable por mantener el orden de la sociedad. Nosotros cuidamos de nuestra sociedad. Nosotros cuidamos el prójimo. Nosotros cuidamos de nuestra ciudad. Nosotros cuidamos de aspectos que uno a veces puede no mirar, pero todo esto cuidamos porque ahora nosotros podemos hablar de una justicia, de la justicia de Dios que está más allá de que solamente de mi salvación. Nosotros fuimos justificados y ahora esta justicia de Dios que está sobre nosotros está hablando que nosotros vamos a demostrar esta justicia que viene del propio Señor. Esa es solamente una aplicación de esa salvación que nosotros tenemos. Mira, que la salvación no tenía un fin solamente en la vida de Salomón como su relación con Dios, sino que ahora Salomón está hablando de la justicia de Dios a todas las personas con todos sus hechos, en todas las esferas de su conocimiento. Y así, no solamente Salomón, pero todos nosotros.
Y así entonces nosotros fuimos llamados a declarar la justicia de Dios, no por jactancia, no por arrogancia, sino que por la gracia de Dios, que a pesar de Salomón, ahora Salomón también va a hablar de la justicia de Dios que procede de fe. Amén. Nosotros tenemos entonces, hermanos, algunas tareas y tengo que hablar a, a cada uno de ustedes en el siguiente sentido. Solo un momento. Es que Luciana, mi esposa, está con una crisis renal. Creemos que sea un cálculo renal, alguna cosa así. Así que estoy de sobreaviso. Si ella necesita, tengo que terminar la clase antes para llevarla a la emergencia. Es- Espero en Dios que no sea necesario. Ya volvimos ahora por la tarde del médico para ya acompañar, está medicada, pero si es necesario tendré que salir. Entonces solo avisándolos, está bien, para que sigamos ahí. Cuando hablamos entonces, hermanos, de la fe salvadora, cuando hablamos del arrepentimiento para la vida eterna, estamos hablando de esta gracia que obró en nuestra vida. Mire que me voy ahora para capítulos un poco más adelante, que son el capítulo 14 y 15 de la Confesión de Fe. ¿Por qué? Porque son dos capítulos que hablan justo del ordo salutis. Porque cuando hablamos tanto de la fe salvadora como del arrepentimiento para la vida eterna, estamos hablando justo del orden de salvación. Entonces voy a compartir acá en la pantalla. Espero que pueda compartir con tranquilidad. Alguno, ahí está. Perfecto. ¿Se ve? ¿Perfecto ahí? Sí, 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 perfecto. Entonces, hablamos de Ordo Salutis, del orden de salvación. El llamamiento general que el evangelio predicado, mira, cuando nosotros predicamos el evangelio, sea para niños, sea para adultos, sea en la iglesia, sea en una conferencia, sea en, no sé, en una plaza, donde compartimos el mensaje del evangelio, personas van a escuchar y personas van a escuchar. El elemento no es que no escucharon, es muy probablemente escucharon. La realidad es que esto será aplicado en la vida de uno de modo distinto de la vida del otro, porque la regeneración solo viene por esta obra creadora de Dios que hace nuevas criaturas. Aunque todos tengan escuchado el mensaje y aunque este sea un llamamiento general, solo tendrá sentido y eficacia en la vida de esos a quien Dios regeneró el corazón de tal modo que haga entonces de ahí una conversión. Y de esta conversión, el próximo elemento es la justificación. O sea, Dios imparte vida a este que estaba muerto en sus delitos y pecados. Esto es la regeneración. De ahí entonces viene la conversión, que ahora esta persona cambia y ejercita este nuevo corazón en arrepentimiento y fe. Mira que justo en este punto que tienen entonces los capítulos 14 y 15 de la Confesión de Fe. ¿Está bien? Por eso entonces vengo para acá con estos dos capítulos para hablar en este momento de la conversión. Estos dos elementos son fundamentales. ¿Por qué? Porque la justificación es este acto judicial de Dios y Dios entonces después también admite los derechos y privilegios como verdaderos hijos de Dios, adopción, santificación, el proceso por lo cual Dios nos limpia del pecado y cambia nuestra vieja naturaleza en una nueva naturaleza. Y esto también es una obra que una responsabilidad de nosotros como hombres, pero también es por medio del Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo obra en nuestra vida de modo eficaz y nosotros tenemos una responsabilidad en esta santificación. Y hasta llegar al punto que es la glorificación, medio pelo cual entonces nosotros estaremos perfectos delante de nuestro Señor sin capacidad de pecar más. Entonces, el nuevo nacimiento es caracterizado por este corazón de piedra que
incapaz de responder a Dios, pero Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, este nuevo corazón es un poder soberano de Dios. No es porque yo entonces miro a Dios y hablo, bien, ahora ya estoy cansado, estoy harto de mis pecados y ahora me voy a Dios. Ese no es el elemento, porque Dios imparte vida en mi corazón y yo reconozco que necesito. Sí, soy harto de mis pecados, miro a mi pecado como algo horrible y terrible y sé que necesito a Dios, pero esta conciencia solo puede venir del poder vivificador del Espíritu Santo. Por esto entonces el nuevo nacimiento, corazón de piedra, poder de espíritu, corazón de carne, y ahora entonces por este poder soberano de Dios somos hechos nueva criatura y este resucitar de la muerte. Y ahora tengo habilidades espirituales que no tenía antes, que era imposible para mí. ¿Está bien? Por eso entonces hablamos de esos elementos. Uno se levantó la mano, puede hablar. Pastor, una duda. Sí, sí. Eh, al evangelizar, muchas veces una de las cosas que hago es intentar hacer que las personas reflitan sobre sus vidas y mostrar que las cosas muchas veces no están bien. Creen que está, pero no está bien. Eh, este acto hace esta persona, hace este tipo de pensamiento. Mismo que no esté con el poder del Espíritu Santo, digamos, podría hacia al futuro tener un fruto ahí de este pensamiento, de esta análisis. Claro que muchas veces decimos esto y la persona dice, no, soy buena y listo. Pero hay personas que al menos se quedan pensativas sobre algo. Ven que algo no está tan bien así, pero no tienen todo el sentido revelativo, ¿sí? De Dios. Sí, porque, hermano, mira este elemento. Gracias por su pregunta. Cuando miramos en el texto de Romanos 3:23, que está hablando que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está hablando de esa realidad del pecado, que está mal. Ese es un elemento fundamental en el evangelismo. Un evangelismo que no confronta el pecador con su pecado no tiene efecto. Ahora, una cosa que nosotros no tenemos cómo cuantificar o saber qué resultado tendremos es si esta palabra que predicamos, y mira, el evangelismo es prédica de la palabra de Dios. El evangelismo es hablar de la verdad de Dios, no solamente de técnicas y de elementos que nosotros tenemos de algún modo a llevar a la persona a comprender Cristo. Nosotros presentamos Cristo tal cual Cristo se presenta en su palabra. Ahí está, esa es la revelación de Cristo. Así entonces, cuando revelamos Cristo de este modo y esta persona tiene esto en su cabeza, Dios puede obrar inmediatamente en su corazón y cambiar esta vida. Pero Dios puede utilizar esta palabra sembrada y al futuro esta palabra va a generar frutos. O aún Dios puede hablar que esta semilla va a caer en una tierra que no tiene condición de prosperar y el propio Satanás va a quitar esa semilla de su corazón, tal cual Cristo habló en la parábola del sembrador. Entonces, es justo hablar, sí, y siempre en el evangelismo tenemos que hablar lo que no está bien. Mira, ese es el fundamental en el evangelismo, pero nunca podemos nos olvidar de una cosa. Nosotros no tenemos ni condición, ni tampoco nosotros tenemos ninguna posibilidad de cambiar la vida de nadie. O Cristo lo hace, por medio de la obra del Espíritu Santo, o entonces esta persona, aunque pueda comprender alguna cosa, no tendrá su corazón de piedra cambiado al corazón de carne. Otra vez, el máximo que usted y yo podemos hacer es llevar este mensaje a los oídos de alguien. ¿Comprende esto? Sí, pastor, gracias. El máximo que nosotros alcanzamos es esto.
Pero es la tarea del Espíritu Santo cambiar este mensaje que llegó a los oídos y llevar a la mente y el corazón y cambiar lo que es necesario según su voluntad, como Él desea, en el tiempo que Él así desea. Pero todas las veces que predicamos el mensaje del Evangelio, entonces nuestro mensaje es un mensaje eficaz en ese sentido. O va a generar vida a los que están destinados a la vida, o entonces va a ser de condenación a aquellos que la rechazan y no desean y no comprenden este mensaje. No estoy hablando del momento inicial, como si, bien, si aceptas ahora, bien, si no, ya está en el infierno. La persona ya está condenada. La realidad es esta, pero Dios puede quitarle de ahí, sea en este momento o al futuro, no sé. Pero la realidad es que Dios es que va a obrar. Cuando seguimos un poco más adelante, hermanos, mira que siempre es una gracia preveniente antes de toda y cualquier acción humana. Él es monergista, ¿por qué? Porque está hablando que es obra de Dios y no sinergística, como ejemplo la mirada arminiana se propone. Que el hombre de algún modo va a ayudar esta obra o entonces va a cooperar con la obra de Dios, con la obra de la salvación. El hombre, entonces, en la mirada arminiana, el hombre mira, escucha ese mensaje y él entonces se arrepiente de sus pecados e entonces la obra de Dios es efectuada en su vida. Y hablan entonces de esa gracia de Dios, que Dios de antemano solo sabe los que van a elegir a Dios o no. Pero lo que miramos, hermanos, en los textos bíblicos y tal cual leemos ahora en Romanos capítulo 3, esto viene de Dios y solamente de Dios, y nosotros no tenemos nada para obrar con nuestra salvación, sino que con nuestro pecado. La única cosa que agregamos a nuestra salvación o que cooperamos con nuestra salvación es porque entramos ahí con el pecado y la condenación que ya está sobre nosotros. Es lo que tenemos para ofrecer a Dios. Eso es la verdad. Pero Dios lo hace monergísticamente, o sea, exclusivamente por el poder del Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Y esta es una obra soberana que nos lleva a eficacia. Eficaz porque produce invariablemente el resultado deseado por Dios. Entonces, como tenemos en Juan capítulo 17 en la oración de Cristo, que todos aquellos que el Padre lo regaló, ellos vienen a Cristo. No va a hacer falta ningún, todos estarán ahí. ¿Por qué? Porque su sacrificio es eficaz en la vida de esas personas. ¿Está bien? Ah, el prójimo acá, déjame solo cambiar acá. ¿Cambió ahí para ustedes la fe salvadora y el arrepentimiento para vida? ¿Sí? Entonces ahí tenemos estos dos capítulos más que hablan del capítulo 14 y capítulo 17, capítulo 15, perdón. Habla de la fe salvadora y del arrepentimiento para vida. Hermanos, estos dos elementos, el orden, por eso hablamos tanto de ordo salutis. Esta es una inversión que se tiene de estos elementos, cambia nuestra teología de un modo muy grande. La fe salvadora y este arrepentimiento son gracias fundamentales para la vida cristiana. Y ambas son obras del Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Está bien? Cuando hablamos de la gracia de la fe es una obra de Dios. Nosotros no tenemos fe a partir de nosotros mismos. Nosotros no como que impartimos fe porque ahora yo me cansé de mis pecados. Yo quiero alguna cosa distinta. No es esto que obra, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios y esta palabra aplicada a nuestro corazón genera vida. Por eso es obra del Espíritu Santo. Cambio de corazón, piedra, corazón de carne. Entonces, esta obra del Espíritu Santo en los corazones de los elegidos
efectúase ordinariamente por medio del ministerio de la palabra. ¿Por qué estoy hablando ordinariamente? Porque Dios puede elegir algún otro modo, puede. Ejemplo, nosotros citamos en la última clase los infantes que mueren antes de tener esta conciencia, pero ¿qué podemos llegar a conclusión? Todos los infantes serán salvos. No, hermanos, no tenemos condición del texto, por medio de ningún texto bíblico, hablar esto. ¿Qué podemos saber con certeza? Que si son elegidos por Dios, ellos serán salvos, aunque no se le fue ministrada la palabra y ni tampoco ellos tengan esta conciencia, Dios, en su soberanía, lo hará efectivo en sus vidas. Pero nosotros no tenemos ninguna certeza de que, bien, esto es así o es de otro modo. ¿Por qué? Porque esto Dios lo guardó para sí mismo. Lo que sabemos es que Dios obra en el espíritu en la vida de estos infantes o de uno que es completamente discapacitado en sus facultades mentales, pero si es un elegido de Dios, estará en la presencia de Dios por obra de gracia exclusivamente, tal cual todas las personas del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en toda la historia de la humanidad, solamente serán salvos por medio de la obra del Espíritu Santo, hablando de la revelación de aquel que vendrá, Antiguo Testamento, y de aquel que vino después, Nuevo Testamento, que es Cristo Jesús, siempre ahí. Pero siempre también la gracia de la fe, hermanos, genera un fortalecimiento. ¿Y cómo podemos fortalecer la fe que Dios nos ha regalado? Es incrementada mediante la palabra, los sacramentos y la oración. Cuando hablamos de la palabra, sacramentos y oración, ahí nosotros tenemos un elemento que también es fundamental, que son los medios de gracia. Uno se anima a hablar cuáles son los medios de gracia que la fe reformada habla. ¿Cuáles son esos medios de gracias que nos ayudan en este fortalecimiento de la fe? Porque la fe puede ser débil o puede ser una fe fuerte. ¿Por qué? Porque depende exactamente de cómo nosotros estamos incrementando y desarrollando esta fe en nuestra vida. Es un regalo de Dios, pero Dios también nos da el regalo que nos ayuda a fortalecer nuestra fe día tras día. La pregunta es, ¿cuáles son los medios de gracia que nosotros hablamos que nos ayudan en este fortalecimiento de esta fe? Uno de los medios sería la comunión de los santos. Comunión de los santos, muy bien. Palabra, oración. Palabra, oración, comunión, estos tres elementos. Mira, estamos trabajando acá a los jueves en la iglesia de la costa, un libro que se llama Hábitos de Gracia, que están hablando justo de esos tres elementos, palabra, oración, comunión. Estos tres elementos son bendición de Dios para nutrir, para desarrollar nuestra fe, para fortalecer la fe. Hermanos, un creyente que no se aplica a leer la escritura es un creyente que tiene una fe débil. Y un creyente que cree que no debe o no necesita leer la escritura, tiene que cuestionar de modo muy sincero su corazón si ya fue alcanzado por la gracia de Dios. Un creyente también que no tiene una vida de oración, por cierto, tendrá su fe cada día más débil. Y si uno mira que su vida de oración está bien como está, no es regular y tal, este debe pensar, ¿será que esta gracia me alcanzó realmente? Porque, hermanos, y de la misma manera también la comunión. La comunión con los santos es una bendición de Dios a nuestra vida. Y aquí acá puedo hablar con los pastores que pasaron por el medio de la pandemia. Nosotros miramos cuántos y cuántos vinieron a naufragar en su fe o mirar que la fe que tenían era una fe tan superficial que no era suficiente para llevar un poco más adelante, porque estos no más necesitan volver a la comunión.
Yo puedo solamente por la internet, yo puedo escuchar la alabanza de tal grupo que a mí me encanta. No, no quiero la prédica del pastor tal, no quiero la prédica del pastor Salomón, no, no quiero la prédica del pastor Rafael o entonces de Mauricio. Yo quiero la prédica de tal. Y ahí entonces pone ahí lo que desea predicar y cree que puede vivir esta vida sin la comunión y no percibe que su fe cada día está más débil. Por eso entonces son medios de gracia, o sea, son elementos que Dios nos regaló para fortalecimiento de nuestra fe. Palabra, oración, comunión. En este libro a mí me encanta porque el autor propone tres elementos que son fundamentales, que sería boca, oídos, cuerpo. Boca de Dios es la revelación de Dios, palabra. Oídos de Dios, porque cuando nosotros oramos, Dios nos escucha, hermanos. El Señor del universo se pone a escuchar nuestra oración. ¿Qué bendición es esta? Por eso cuando un creyente no ora, es un creyente que no quiere hablar a los oídos de su Señor. Qué cosa completamente descabida que tenemos ahí. Y también cuando nosotros no miramos con buenos ojos la comunión, estamos hablando que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no tiene valor para nosotros. Y te pregunto, uno que no mira el cuerpo de Cristo como algo precioso, ¿qué va a hacer en el cielo? O en la presencia de Dios, nuevo cielo, nueva tierra. ¿Qué va a hacer ahí? Porque ahí estará con todo el cuerpo de Cristo. Si a mí no me encanta, si a mí no me gusta, no estoy hablando que es sencillo, hermanos, no es. Porque aún somos pecadores, conviviendo con personas pecadoras, pastoreados por un pastor humano pecador ilimitado. Así es. Pero aún así, esa es la iglesia que Dios amó con amor incondicional a punto de entregar su Hijo en favor de ella. No estoy hablando de la iglesia solamente institucional, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Pero de igual, ahí en la iglesia institucional existe la iglesia de Cristo y esa iglesia de Cristo está sirviendo a su Señor. Por eso nosotros debemos amar esta iglesia, hacer parte de ella como miembros de la iglesia y fortalecer nuestra fe ahí. ¿Está bien? ¿Todos tranquilos? Bien. Mira que cuando habla de la fe salvadora, la sección 3 o el párrafo 3 habla que esta fe es diferente en grados, es débil o fuerte, puede ser atacada y debilitada con frecuencia y de muchas maneras, pero obtiene victoria y en muchos crece hasta la obtención de una seguridad a través de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Otra vez, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Es Cristo. Por eso el creyente que no está buscando la revelación completa de Cristo, que es su palabra, ni tampoco buscando hablar al Padre en la mediación de Cristo, que es la oración, ni tampoco busca estar en comunión con los hermanos, no puede comprender quién es el autor y consumador de su fe. Parece que solamente tiene alguna cosa de creyente, pero aún no comprendió que es estar en la presencia de Dios. Entonces, por eso nosotros recibimos esta gracia, que es la gracia de la fe. Pero esta gracia de la fe, hermanos, viene también, genera algunas cosas en nuestra vida. Y ahí seguimos. Que esos actos de la fe cristiana nos lleva a descansar en Cristo. Nosotros descansamos en Cristo, pero no pongan esto en su cabeza. Descansar no es hacer nada. Descansar es saber que Cristo ya lo hizo en nuestro favor y ahora nosotros podemos aprovechar de su bendición, de su gracia. Entonces descansamos en Cristo para justificación, santificación y vida eterna. Pero en cada uno de esos elementos nosotros tenemos una tarea. En la justificación nosotros tenemos que confiar íntegramente en la gracia de Dios. En la santificación nosotros debemos buscar los medios de gracia por los cuales nuestra fe será desarrollada y nutrida todos los días.
y tener una viva esperanza que es justo la vida eterna. Mantener esta esperanza día tras día, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de las luchas. Por eso nosotros descansamos en Cristo, pero este descansar en Cristo no es una cosa solamente pasiva que yo no tengo que hacer nada. Pongo mis manos para acá y solo no tengo que hacer nada. No, yo tengo que ejercitar esta fe día tras día, pero descansar que Él obró en mi vida y sigue obrando hasta el gran día de nuestro Señor. Eso nos permite aceptar y recibir. En virtud del pacto de la gracia, nosotros miramos este pacto y hablamos, sí, yo estoy en este pacto y recibo la bendición de ese pacto y también sé de mis responsabilidades de ese pacto. Pero sé igualmente que solamente puedo cumplir este pacto porque la gracia obró en mi vida y el Espíritu es el sello que me permite seguir adelante, a pesar de mí, a pesar de mis pecados. Y esto me lleva también a creer en su palabra, todo lo revelado por la autoridad de Cristo. Y en las características de fe que miramos, entonces, diferentes grados, esta fe siempre sigue bajo ataque, hermanos. Nuestra fe siempre sigue bajo ataque. Puedes tener fe en cualquier cosa en la faz de la tierra, menos fe en Cristo Jesús. Hermanos, si me habla que tiene fe que, yo qué sé, los ETs son los creadores del universo, las personas aún te van a respetar. Si crees que el universo fue creado de la nada, por la nada y para la nada, uno va a te respetar. Si crees que estamos a vivir en apenas una proyección de una computadora, como algunos se ponen a creer, las personas te van a respetar. Pero si crees verdaderamente que Cristo murió a la vez por los pecadores y que esta salvación se obró en su vida, su fe estará bajo ataque. Por eso nosotros debemos dar siempre la razón de la esperanza que tenemos. Nosotros somos, como Pedro entonces habla en su carta general, nosotros fuimos llamados a vivir saber que estamos bajo ataque y dar la razón de la fe que habita en nosotros. Nosotros no somos pasivos en este mundo. Nuestra fe va a ser atacada de muchas maneras, pero nosotros debemos saber que no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, nosotros tendremos victoria. Él va a preservar nuestra fe hasta el día de Cristo. Así que entonces estemos preparados para dar la razón de la esperanza que habita en nosotros. Y esto es el término de la apologética. Nuestra fe es una fe apologética, o sea, es una fe que sabe cuál es su principio, sabe cuál es su objeto y dónde está su esperanza. La fe cristiana, real, bíblica, no es un salto en la oscuridad. Se lanza sobre la oscuridad y tal. No, es un caminar a pesar de no poder mirar, a pesar de no comprender todo, es un caminar con seguridad porque yo sé de la promesa de aquel que me rescató de las tinieblas para su maravillosa luz. Certeza de lo que se espera, convicción de algo que no se puede mirar. El autor de los Hebreos lo habla. Y esta fe entonces es una fe que está desarrollando crecimiento. Este crecimiento tiene siempre nuestra responsabilidad de buscar los medios de gracia por medio del poder del Espíritu Santo para desarrollar incompleta seguridad. Pero hay una verdad acá, hermanos. Aunque uno no desarrolló su fe y no tiene ese elemento, pero si Dios aún así lo rescató de las tinieblas para su admirable luz, esa persona
aunque no tuvo tiempo para desarrollar toda su fe, esa persona ya fue justificada por Dios, aunque esta persona no esté lista en este momento, pero va a desarrollar su fe adelante. Esa persona ya fue declarada justo por Dios y está en la presencia de Dios. Pero Dios, el deseo de Dios a nosotros, por medio de su palabra, de su revelación, de la oración, de la comunión de la iglesia, es que nosotros vamos desarrollando nuestra fe en crecimiento para su gloria. Y el deseo de todo creyente es tener su fe cada día comprobada y aprobada delante de Dios por la acción del Espíritu Santo. Cuando hablamos de ese arrepentimiento de gracia, este, este gráfico ahí nos ayuda a comprender un poco más. No sé si todos pueden mirar, ¿sí? Sí, sí. Hablamos de esa gracia de Dios, el arrepentimiento de una gracia evangélica, no una obra humana. Ese es el elemento que también es fundamental. No es el hombre, es la gracia de Dios. Solo estoy intentando acá arreglar las cosas para facilitar aquí mi vida. Está bien. Mira que entonces, hermanos, ¿qué tenemos acá? Esta conversión. La conversión viene. Entonces, el hombre debe conocer su condición perdida, su rebelión. Romanos 3:20, Salmo 51, versos 3 y 4, que habla que en pecado me concebió mi mamá y yo fue concebido en pecado. El texto de Ezequiel que habla que nosotros somos inútiles. ¿Por qué? Porque rechazamos el Dios de toda gracia. El hombre debe entonces tener un corazón quebrantado y contrito. Y el hombre debe rechazar los caminos del pecado. Esto tiene que ver con arrepentimiento. Este arrepentimiento trata tanto nuestra razón, nuestros afectos y nuestra voluntad. Y también este arrepentimiento genera esta fe que nosotros tenemos. Esta fe es el hombre reconocer que hay un remedio contra el pecado. Mi razón me hace reconocer, mira, que el hombre debe conocer su condición. Ahí, hermano Igor, es justo lo que hacemos en el evangelismo, que reconocemos nuestra condición, pero solo el Espíritu Santo de Dios puede hablar y tratar esto. Pero nuestra tarea es mostrar que el hombre necesita de Dios y está perdido sin Dios. Y Dios, por medio del arrepentimiento y de la fe, trata la razón de tal modo que reconozco mi condición perdida, pero también conozco el remedio divino contra el pecado. Mira qué bendición. No solamente reconozco mi condición, pero reconozco el remedio de Dios. Cuando miramos ese tema de remedio de Dios, o entonces cuando este remedio contra el pecado, el antídoto contra el pecado, nosotros tenemos una visión que es muy interesante y que nos habla que si nosotros no conocemos la seriedad de nuestro pecado, tampoco podremos comprender la necesidad de este remedio. Es más o menos así. Si no sabes que está una enfermedad muy grave y tienes que tomar un remedio inmediato, si no vas a morir en este momento. Si no tenemos esta conciencia, tampoco sé del valor de ese remedio. La realidad es que si yo estoy muerto en mis delitos y pecados y no tengo condición de conocer mi estado real, yo tampoco puedo saber del valor del sacrificio de Cristo en mi vida. Pero cuando el Espíritu Santo aplica a mi vida ese reconocimiento por el pecado y la mirada por la justicia de Dios revelada en Cristo Jesús, entonces mi razón fue convertida. Pero no solamente mi razón, mis afectos también son cambiados. Porque este corazón debe ser cambiado y quebrantado y contrito. Y por la fe, el hombre va a sentirse atraído por Cristo. Por eso nosotros dejamos hacia atrás el viejo hombre y ahora nos revestimos de Cristo.
El texto habla justo así, de revestirse de Cristo. O sea, es como que una ropa que está rota, que está sucia, completamente terrible, como tenemos el texto de Judas. Entonces, hasta la ropa contaminada de carne, nosotros quitamos de nuestra vida y ahora nos revestimos de Cristo como electos de Dios. Mire que esto tiene que ver con nuestros afectos, pero también la conversión tiene que ver con nuestra voluntad. El hombre tanto rechaza el camino del pecado y sigue luchando contra cada uno de estos caminos en su vida, pero también este hombre busca a Cristo y va a depender completamente de Cristo para su salvación. Ese es el cambio de la voluntad del hombre. Mira que entonces en esta esfera todo está hablando que es por gracia, pero que nosotros tenemos una tarea para desarrollar esta salvación, esta conversión. ¿Qué tarea es nuestra? ¿De una cosa que proviene de mí mismo? No, es de, por medio del Espíritu Santo, buscar, conocer, cambiar lo que es necesario en mi vida y buscar a Dios por su gracia, conforme la obra del Espíritu que obra en nosotros. Así, hermanos, la gracia divina no es una obra humana cuando nosotros miramos en texto de Romanos. Hay un proceso del verdadero arrepentimiento, reconocimiento. Yo sé que estoy mal en la presencia de Dios. Miro el peligro donde estoy y la inmundicia de mis pecados. Una tristeza real, dolor por mirar todos mis pecados contra la ley santa de Dios. Hay una renuncia que es un aborrecimiento y un abandono de estos pecados. Hermanos, esto no se da de una sola vez. Hay pecados que nosotros luchamos todos los días contra ellos, ¿sí o no? Hay pecados que nosotros pensamos, ya estoy más o menos, pero esto es mi dificultad. No sé si es un tema de la lengua o un tema de tener en Dios su alegría o entonces de estar contento en cualquier situación. No sé cuál es el pecado que cada uno de nosotros va a luchar, pero por cierto nosotros vamos a luchar contra nuestros pecados. Pero esta renuncia al pecado es lo que una marca de ese verdadero arrepentimiento. Y ahí entonces viene ese elemento de una conversión, que es volver hacia Dios y caminar en sus mandamientos, nunca por nuestras fuerzas, solamente por la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a volver mis caminos siempre al Señor. Lo que hago de mal, Señor, venga traiga a mí mi memoria para que yo no peque contra ti. Por eso entonces, hermanos, este verdadero arrepentimiento es algo fantástico, porque este arrepentimiento no es causa del perdón. No es este arrepentimiento que viene, que después entonces que yo me arrepiento, entonces que viene el perdón de Dios. El perdón de Dios es un acto de la libre de gracia de Dios, porque Él me perdonó, Él me permite arrepentirme de mis pecados. Mira que esta inversión hace toda distinción, ejemplo, en la teología reformada o arminiana o católico apostólica romana. Porque habla que no, porque el arrepentimiento en realidad genera el perdón de Dios. Porque yo me arrepiento, entonces Dios me perdona. No, hermanos, porque Dios me perdonó en Cristo, entonces mi respuesta es ese arrepentimiento. Porque no fue por mi obra, sino porque por la obra de la gracia de Dios que obró en mi vida. Es obvio, yo tengo que arrepentirme y necesito de fe, pero estos dos provienen de Dios. Y es una necesidad absoluta. Es necesidad que nada podrá obtener perdón sin arrepentimiento. No hay pecado tan pequeño que no pueda, que no merezca condenación. Entonces necesitamos de ese arrepentimiento, pero de igual, ese arrepentimiento proviene de la gracia de Dios que obró en nuestra vida
y que ahora cambia nuestra realidad de muertos para vivos. No basta solamente un arrepentimiento general y hablar bien. Lo que estaba haciendo no está bien, ahora entonces hago las cosas mejores. No es solamente esto. No es solamente un pedido de disculpa. Oh, qué mal. En portugués tenemos una expresión, en portugués de Brasil, que hablamos más o menos así, fue mal. ¿Qué sería esto? No estoy necesariamente hablando que yo estoy completamente equivocado y me arrepiento en polvo y cenizas. Estoy hablando solamente así. Ya está. Está. Los uruguayos acá usan una expresión y yo estoy aprendiendo que ta tiene miles de informaciones y de sentidos acá en Uruguay. Entonces, es como que uno habla así, ta. Es más o menos ahí. Pecar, hermanos, arrepentimiento no es hablar así. Bien, Señor, ta. No, hermanos, es reconocimiento del pecado y cómo esto es grave delante de Dios y que merece la ira santa y justa condenatoria de Dios sobre mi vida. Este es el arrepentimiento que estamos hablando. Es una obra de la justicia de Dios para que, para que el pecador pueda estar en su presencia. Pero nosotros no vamos a pagar el precio de nuestros pecados, pero nosotros vamos a nos arrepentir por todos ellos. Porque el que pagó el precio por nuestros pecados ya nos quitó la ira, el precio de la ira santa de Dios. Pero hay una obra en nuestra vida que está hablando de ese arrepentimiento, y es un arrepentimiento real por medio de la obra de Cristo Jesús. Entonces, ahí miramos dos errores. Tendremos tanto el error católico romano cuanto el error arminiano que deben ser analizados en este sentido. El primer elemento del error católico romano, que tiene que ver también con nuestra cultura, hermanos. No miren de otro modo, tiene que ver con la cultura. Yo sé que la cultura brasileña esto tiene de montón. Y creo que también la cultura de Uruguay, a veces menos por ah, no tener tantos ah, reflejos de la cultura cristiana, pero sé que en Argentina, por tener una tradición católica apostólica romana también, como tienen los brasileños, aunque sea de orígenes distintas, uno de los portugueses y otra de los españoles. Entonces, pero hay ese error en la cultura mediana, así, así decimos, de hablar de pagar por pecados, ¿sí o no? Siempre quiero pagar por mis pecados. Esto, hermanos, está en todas las cosas. Ah, Cuando miramos esto en la cultura, se puede hacer una lectura incluso de las películas que miramos. Casi siempre una película de alguien que, principalmente de películas de acción, uno que está ahí a luchar y tal, pero tiene un pasado feo. ¿Qué hace? Entonces él va a sufrir un montón para redimirse al final. Más o menos tiene esta idea. ¿Por qué? Porque por este sufrir yo puedo pagar por mis pecados, o sea, como si fuera una balanza de platos. Entonces yo voy a equilibrar lo malo que yo hice con cosas buenas y esto pondrá ese equilibrio y por este equilibrio entonces tengo salvación. Pero, ¿qué es horrible en esa mirada? Es que el pecador puede pagar por sus pecados de algún modo que sea en el purgatorio, pero puede pagar por sus pecados. Puede de algún modo obrar en favor de sí mismo y por obrar en favor de sí mismo, tiene entonces alguna capacidad de quitar, de pagar ese precio. Hermanos, si quitamos de Cristo esta obra, Pablo habla a los Gálatas. Esto ni mismo es evangelio. Miren que Pablo habla a los Gálatas en capítulo primero y segundo de carta a los Gálatas. Ni evangelio esto es. Anatema lo que intentan buscar alguna cosa o para quitar del sacrificio de Cristo o para añadir al sacrificio de Cristo. Esto ni tampoco es evangelio. Pero también hay una idea, un intento de ganar el favor de Dios mediante obras.
en la cultura y en la religiosidad católica romana, la idea es, si yo hago buenos hechos o una buena acción, Dios es obligado a ser favorable a mí. Entonces, una pregunta que siempre se hace, ¿cuál es la buena acción o el buen hecho que haces hoy? Y ahí entonces es como que si Dios ahora está obligado a cuidar de ti o entonces a ser favorable a ti. Es como si nosotros pudiéramos con nuestras obras forzar la mano de Dios para nos bendecir o para que Él ahora tiene una deuda conmigo. No es si quieres mirar esto, después puede hacerlo. Se va, por ejemplo, en cualquier matriz de la Iglesia Católica Apostólica Romana y mira que ahí tiene siempre algunas cosas de los generales, de algunas batallas. Y siempre tiene ahí los nombres de esos generales. ¿Por qué? Porque a pesar de la guerra, a pesar de momentos difíciles, a pesar de esos elementos horribles, ¿qué ellos creen? Que entonces si hago donación o entonces hago cosas muy difíciles para esta iglesia o entonces para la fe, entonces Dios es ahora mi siervo en ese sentido. Él tiene que ser favorable a mí. Eso se pasa en Brasil, en donde quiera. Yo percibí lo mismo en iglesias en Perú y iglesias también allá en Bolivia y acá en Uruguay. Se va, puede mirar ahí, tiene siempre algún general, alguna cosa ahí. No está hablando solamente de su fe, está hablando de obras muy difíciles de cada uno de ellos para justificarse o para ganar el favor de Dios en esa comunidad de fe. O sea, ganar el favor del Señor. Por eso, todo que miramos ahí es algo opuesto a la Biblia. Es lo opuesto a la Biblia porque la Biblia habla que no nada es por obra. Y Dios no puede ser forzado a nada porque Él obra según su voluntad por el buen consejo de su voluntad. ¿Quién es el hombre que puede de algún modo hablar? Ahora Dios tiene que bendecirme, ahora Dios tiene que perdonar. Hermanos, nada que podemos hacer, ni puede añadir en nada a la a justicia santa de Dios obrada sobre el pecador y de condenación de Dios, ni tampoco podemos hacer alguna cosa para nos justificar delante de ese Dios. Esa es nuestra condición. Ya estamos sin Dios, tan muertos como es posible estar muerto, pero nuestras iniquidades siempre están delante de Él y de tal modo nosotros ya somos condenados. Pero cuando obra la gracia de Dios sobre nuestra vida, no hay nada que pueda nos separar del amor de Dios que fue revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, absolutamente nada. Por eso entonces es la obra de Dios y apunta obligatoriamente para Dios. El verdadero arrepentimiento siempre viene de reconocimiento, confianza en Cristo y no de obras para que nadie se gloríe, sino porque viene el favor divino y no puede ser ganado. Solo es un regalo de Dios. El error arminiano, aunque parezca distinto del error católico apostólico romano, tiene mucho que ver con esa mirada. Casi siempre nosotros vamos a tener que elegir cosas, como tenemos ahí. Tenemos que elegir algunos elementos y saber para dónde me voy en ese elemento teológico. Cuando se habla de el error arminiano en relación a la mirada reformada. ¿Qué es? Que el arrepentimiento precede la generación. O sea, que yo me arrepiento inicialmente y después de esto entonces viene mi regeneración. Es como si el muerto ahora toma aliento, si arrepiente, entonces la obra de generación obra o ocurre en su vida. Y eso es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios habla, que es justo cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, más
Dios, pero Dios, por causa del gran amor con que nos amó, como Pablo está hablando a los Efesios, Él nos amó y Él nos rescató de ahí. Ahí está entonces. La distinción está apenas en este orden. Arrepentimiento viene antes de la regeneración. Y nosotros creemos que la regeneración viene antes del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el texto bíblico habla que la regeneración, o sea, Dios quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne y después entonces nosotros miramos y hablamos, estamos arrepentidos delante del Señor. Y por eso, una conclusión de esta mirada que viene primero este arrepentimiento y después la generación, es que el hombre no está totalmente muerto. El hombre tiene entonces alguna capacidad de elegir a lo contrario de su naturaleza, porque está muerto en sus delitos y pecados, pero él puede, no está completamente muerto, tiene una posibilidad. Hermanos, esto no tiene sentido bíblico ningún, porque nosotros estamos muertos, no semi-muertos, no como si fueran zombies, entonces somos más o menos ahí, estamos muertos de parte, pero la otra parte está viva. No, estamos muertos y muertos, solamente ahí. Y un otro elemento que deriva de este concepto es que es un acto autogenerado. O sea, yo tengo una decisión y Dios ahora obra en favor de esta decisión que yo tengo. Lo que tenemos es en la mirada reformada justo al revés, que Dios cambia nuestro corazón, Dios imparte vida con nosotros, fuimos rescatados de la muerte a la vida y ahora nuestra respuesta a Dios es una respuesta post los hechos del Espíritu Santo en nuestra vida. En ese sentido, el arminianismo, el pensamiento arminiano, hermanos, sigue muy próximo al pensamiento católico. ¿Por qué? Porque esencialmente vuelve al hombre obrando en favor de sí mismo. Esto es alguna cosa que nosotros no podemos mirar en los textos que estamos mirando. No. Cuando hacemos la exégesis de estos textos, cuando miramos estos elementos, aunque nosotros no tengamos condición de hablar por qué Dios nos amó con ese amor tan grande, porque no tenemos ni condición de saber por qué Dios me eligió, no sabemos, hermanos, fue por obra de Él para su gloria, por el beneplácito de su voluntad, buen consejo de su voluntad. Pero Él lo hizo y esto cambió nuestra vida y ahora nuestra respuesta es conforme el nuevo corazón que tenemos. Otra vez, cuando hablamos de las obras de la gracia, amados, miramos que nosotros somos aún más deudores de este Dios maravilloso que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque no fue lo que hicimos, no fue lo que pensamos, no fue lo que obramos, sino lo que Dios hizo en nuestro favor. Así que, hermanos, yo creo que yo necesito ayudarlo aquí ahora. Está bien, ella está con un poco de dolor. Yo voy a ver si necesito llevarla ahora al hospital o no. Pido que esté en oración por esto y Dios mediante en la próxima semana entonces seguimos. Solo quiero lembrarlos, acordarlos de las tareas, lo que es necesario, del informe de lectura. ¿Está bien? El informe de lectura nosotros tenemos ahí hasta el día, solo para ver acá, hasta el próximo martes. ¿Está bien? Hasta el día 10. El informe de lectura de la confesión
Si están caminando ahí, muchos ya hablaron que ya lo leyeron por completo. Están a veces hasta mismo en la segunda o tercera vez, pero necesito de ese informe de lectura. ¿Está bien? Y nosotros coordinamos para el día 17 eh, eh, el escrito, en realidad, el trabajo que tenemos de uno de los puntos de la confesión de fe, cualquier uno de estos puntos que van a presentar esos puntos y presentarlo de modo a defenderlo. ¿Está bien? Solo confirmando esto entonces. Para el próximo martes, entonces tenemos el informe de lectura hasta este día y después al 17 de junio tenemos entonces el trabajo escrito. ¿Está bien? Así que yo ya recibí las tareas de algunos hermanos que ya están completos en sus tareas, están caminando bien. Otros aún no me entregaron nada, básicamente. Les pido, hermanos, que lo hagan porque si suman esas cosas, si suman mucha cosa, es muy difícil lograr éxito ahí al final. Pero espero que esto esté bendeciendo la vida de ustedes, porque a mí me está haciendo de gran bendición, porque tenemos que recordar muchas cosas e incluso repensar muchas prácticas que a veces nosotros no miramos con la debida orden o con la debida mirada. Entonces, que espero que esté siendo de bendición a la vida de ustedes. Que Dios os bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Oramos por Luciano y por ustedes. Está Hermanos, bien. volvemos a conectarnos a las 8:30, pero vamos a orar una vez más. Vamos a pedir a Johan si te animas a orar. Por Sí, la esposa Luciana se llama. bien. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que pudimos aprender, Señor, de tu palabra, de esta confesión, Señor, que es una confesión histórica, pero que aprendemos, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Padre, a ser humildes en el conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de estos estudios y del seminario, que verdaderamente este conocimiento no sea solamente académico, que quede como una información guardada en nuestro cerebro, sino que en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de tentación, este conocimiento se transforme en nuestras vidas por la ayuda del Espíritu Santo en santidad, Señor. Que todas estas verdades que estamos aprendiendo nos ayuden en nuestras vidas prácticas de fe a ser personas que te agraden, Señor, desde la forma de pensar, desde la forma de hablar, desde la forma de actuar, desde la forma en cómo nos tratamos, Señor, aún en nuestra cosmovisión. Y te pedimos que estas verdades nos ayuden a ser más semejantes a Jesús. Y queremos ahora también pedirte, Señor, por la esposa eh, de nuestro profesor, Señor, de Salomón, Amén, pedirte Señor. que verdaderamente tú estés sanando toda esa dolencia, Señor, que en caso de acudir al hospital, que todo esté bien y que podamos recibir noticias alentadoras de que nuestra hermana está mejor, Señor, y te pedimos que tu mano poderosa estés sanándola, Señor, y que también estés dando tranquilidad a toda la familia en este momento donde uno se preocupa, donde uno piensa muchas cosas, y te pedimos que también él, como su esposo, pueda estar acompañándola en todo lo que ella necesite. Aguardamos y esperamos en ti, sabiendo de que tú puedes contestar mucho más de lo que nosotros podemos pedirte, Señor. Mm. Te damos Amén. gracias en el nombre precioso de Jesús. También te agradecemos por el tiempo dedicado que el profesor Salomón nos ha brindado, Señor, y nos continúa bendiciendo a través de sus enseñanzas. En el Mm. nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos pronto. Gracias, hermanos.